Bien, ahora vamos a ver la red CAN con el osciloscopio. Observaremos cosas de voltaje en los próximos episodios, de las tramas. También tenemos que tener en cuenta que con el osciloscopio sirve para sacudir los cables y ver si hay intermitencia, algún conector que esté fallando, o para desconectar uno a uno y ver si se ponen bien las tramas o el voltaje. También se puede hacer con el osciloscopio. Pero leo de mi libro del capítulo 1.0 del volumen 1. Ver la red CAN con un osciloscopio es la prueba más precisa y definitiva para diagnosticar problemas de comunicación como estos U1108, U1205, U1208, etc. en el Peugeot 308 del 2016. El multímetro solo te da un voltaje promedio, pero el osciloscopio te muestra la forma de onda real de las señales a alta velocidad, 500 kilobits per second, en este coche. Esto permite detectar fallos que ningún otro instrumento ve. ¿Para qué sirve exactamente? Verificar si la señal es limpia y correcta, sin distorsiones. Detectar reflexiones, por terminación incorrecta o cables demasiado largos. Ver ruido electromagnético, interferencias o spikes. Identificar ringing, oscilaciones en los bordes o tiempos de subida-bajada demasiado lentos. Confirmar que los bits se transmiten bien, dominant y recesivo. En este caso, si resistencia es igual a 60 ohmios y voltaje 2,5 voltios, pero persisten los códigos, el osciloscopio te dirá si el bus está hablando mal por un transceptor dañado, masa defectuosa o cable rozado. ¿Qué debes ver en una señal sana? CAN H, azul superior, sube a 3,5 voltios y baja a 2,5 voltios. CAN L, rojo inferior, baja a 1,5 voltios y sube a 2,5 voltios. Diferencia entre ambos, unos 2 voltios. Señal diferencial. Bordes limpios, sin colas ni oscilaciones. Paquetes de datos rectangulares perfectos. ¿Cómo conectar el osciloscopio? Advertencia de seguridad. Usa osciloscopio aislado o modo diferencial. Mejor opción. Nunca conectes tierra del osciloscopio a 12 voltios. Procede con contacto on. Bus activo. Material necesario. Osciloscopio, Picoscope, Autel, Launch o cualquiera con al menos 2 canales y 20 MHz o más. Dos sondas 10 2.1 o una sonda diferencial si la tienes. Pinzas cocodrilo o backpins para OBD2. Pasos detallados. Prepara el coche, aparca, freno de mano puesto. Contacto on, sin arrancar o con motor en marcha para más tráfico en el bus. Todas las luces y accesorios apagados. Configura el osciloscopio antes de conectar. Canal 1, CAN H, azul. Canal 2, CAN L, rojo. Escala vertical, 1 voltio por división o 2 voltios por división. Escala horizontal, 20 nanoseconds, gamma seconds, no sé cómo se dice eso, por división o 50 gamma seconds por división. El palito ese que sale hacia abajo de la U. Es una U con un palito hacia abajo al principio. No sé si eso es nano o qué es. Por división. 20 barra división o 50 barra división. Para ver bits de 2 gamma seconds, nanoseconds o lo que sea. Trigger. En canal 1. Borde ascendente. Nivel 2,8 voltios alrededor. Modo diferencial. Canal 1 menos canal 2. Si tu osciloscopio lo permite. La onda será de 0 voltios a 2 voltios. Más fácil de leer. Si no tienes diferencial, pon canal 1 en CAN H y canal 2 en CAN L y usa función math. Math de matemáticas en inglés, que sería CH1 menos CH2, canal 1 menos canal 2. Conecta físicamente con el coche contacto on. Localiza el conector OBD2 debajo del volante.
Conecta canal 1 sonda roja al pin 6, CAN H. Conecta canal 2 sonda roja al pin 14, CAN L. Conecta la tierra pinza negra de ambas sondas al pin 4 o 5 masa o al borne negativo de la batería. Importante, si usas modo diferencial, solo necesitas una tierra común. Ajusta y captura la señal. Enciende el osciloscopio y espera que aparezca la señal. Ajusta el trigger y zoom para ver paquetes claros. Graba 10-20 segundos. El bus envía datos constantemente. Motor, ABS, volante, etc. Interpreta. Si ves ondas perfectas como las primeras imágenes, el bus físico está sano. Primeras imágenes es de cuando lo busqué. El bus físico está sano. Problema en BSI, batería o módulo. Si ves ruido, reflexiones o amplitud baja, fallo en cableado, terminación, masa o transceptor de algún módulo. Repito, si ves ondas perfectas, el bus físico está sano. Problema en BSI, batería o un módulo. Si ves ruido, reflexiones o amplitud baja, fallo en cableado, terminación, masa o transceptor de algún módulo. Bien. Bien, ahora vamos a hacer el primer ejemplo con el osciloscopio, que esto lo vi en YouTube y voy a hacer la transcripción que tengo en el libro. Esto está en el capítulo 14 del volumen 2. Bien, Audi A6, cuadro encendido y con diagnosis previa hecha por primer taller. Bus de datos, eso es lo que dijo. Otro taller, diagnosis con VCDS. Lista de montaje de gateway, da diversos errores. Motor U1113, ABS U0001, airbag U1121, cuadro de instrumentos B2010, gateway U0121, procesamiento de imágenes U1113. Lo primero que hace es hacer aprender los topes de la dirección, por hacer algo a ver si vuelve. No puede con la diagnosis, así que manualmente. A fondo el volante a un lado y mantenerlo hasta que pite. A fondo otro lado hasta que pite. Después ajuste cuadro de instrumentos. No pudo porque había que hacerlo sin combustible. En seco, con 7 litros y llevaba más. Le dice al cliente que se lo lleve, pero al día siguiente al arrancar vuelve a dar los fallos y múltiples avisos en el cuadro. Coge esquema del bus de datos, pone osciloscopio, tiene que partir la señal de 2,5 voltios, dice. Las tramas. Resulta que están por encima de 2,5 voltios. Canal H high azul, canal L rojo. Desplaza la regla y hay una diferencia de 425 milivoltios. Dice que si una unidad está conectada pero no tiene alimentación o no funciona bien, en el bus se ve una pérdida de 200-300 milivoltios, con lo que estima que hay 2 unidades afectadas por la diferencia de voltaje. Ahora es ir desconectando una a una. Desconecta urea, todo igual. Desconecta cambio automático, todo igual. Desconecta ABS. La señal en el osciloscopio baja la diferencia a 300 milivoltios de 425 que había con respecto al 2,5 voltios de donde tiene que partir. Dice, esa unidad está hablando mal y al no recibir el procesamiento de imágenes la señal del ABS deja de transmitir también, que son los milivoltios que faltan de los 425 milivoltios. En fin, eso es lo que dice. Conecta el ABS otra vez y vuelve a cambiar la trama. Sigue grabando y de repente ve interferencias, picos más pronunciados, altos, que se salen de la trama. Dice que eso es electrónico, no cable rozado. La unidad está metiendo interferencias. Se pone a menear los cables de la unidad mando
unidad mando ABS y desaparece, aparece, desconecta el conector y mueve los cables, no hay variación en la señal, no son los cables, dice. Conecta de nuevo y sigue con problemas. Diagnosis, códigos, todos. Borra memoria de errores, el sistema sigue fallando. Datos en vivo, batería, régimen motor, presión servofreno, ángulo volante, presión frenado. Y aquí, sin pisar el freno, daba 600.000 bares. Demasiado. Y apretando el freno se ponía bien a 44.000 bares. Llega a la conclusión de que era la unidad de mando ABS la culpable. Bien, pues antes de entrar en las explicaciones que doy en el libro sobre esto, hay que ver, esto es un ejemplo de cómo usar el osciloscopio, ver que efectivamente no parten las señales de 2,5 voltios, sino que están desviadas 425 milivoltios del 2,5, de donde parte. Entonces, ¿qué hace? Quita módulos uno por uno para ver cuándo mejora. Si baja la diferencia, piensa que ese es el culpable. Y luego lo confirma con datos en vivo escáner, los datos de presión de frenado y de presión de servofreno, y ve que son valores absurdos y llega a la conclusión que es la unidad de mando del ABS. Bien. Explicación. Sobre la señal CAN en este caso. En un Audi A6 con bus CAN High Speed, el más habitual, las dos líneas del CAN oscilan en el osciloscopio de esta forma respecto a masa. Niveles de voltaje normales, en reposo, recesivo, sin datos activos. CAN High 2,5 voltios, CAN Low 2,5 voltios. Cuando hay transmisión, estado dominante, CAN High sube aproximadamente a 3,5 voltios. CAN Low baja aproximadamente a 1,5 voltios. La diferencia entre CAN High y CAN Low cuando está enviando datos es de unos 2 voltios. Oscilación de cada línea en el osciloscopio respecto a masa. CAN High, CAN H oscila 1 voltio hacia arriba. En reposo 2,5. Cuando transmite 3,5. Sube hasta 3,5. CAN Low oscila 1 voltio hacia abajo. En reposo 2,5. Cuando transmite datos baja hasta aproximadamente 1,5. Lo que verás en la pantalla del osciloscopio, cuando el bus está en reposo, pocos o ningún dato, ambas líneas casi planas en 2,5. Cuando hay tráfico de datos, motor encendido, probando con escáner, etc., verás picos rectangulares. La línea CAN High tiene dientes hacia arriba hasta 3,5 voltios. La línea CAN Low tiene dientes hacia abajo hasta 1,5 voltios. Las dos señales son como un espejo invertido. Ahora, aquí tienes un resumen claro y práctico de las observaciones más comunes al medir el bus CAN High Speed 500 kbps típico en Audi A6 con osciloscopio y qué interpretar de cada una. Señal normal, buen estado. Ambas líneas, CAN H y CAN L en reposo 2,5 estables. Cuando hay datos, sube de 2,5 a 3,5, oscilación de 1 voltio. CAN L, oscilación de menos 1 voltio. Las dos señales son espejos, simétricas, bordes rectos y limpios, sin mucho ringing, oscilaciones extras. Diferencial CAN H menos CAN L oscila limpiamente entre 0 recesivo y 2 voltios, dominante. Interpretación, red CAN sana y con buena terminación. Observaciones comunes y su interpretación. Ambas líneas clavadas en 2,5 voltios, línea recta sin oscilación, cortocircuito entre CAN H y CAN L, short entre las dos líneas. El bus queda forzado en estado recesivo, no hay comunicación.
ambas líneas a 0 voltios o muy cerca, cortocircuito a masa en el bus o problema grave de ground, comunicación perdida. Ambas líneas a 5 voltios o cerca de batería, cortocircuito a positivo, a 12 voltios o a 5 voltios. El bus queda forzado en dominante o dañado. Una línea normal 2,5 voltios y la otra clavada en 0 voltios o 5 voltios. Cortocircuito a masa o a positivo en una sola línea. O transceptor de un módulo defectuoso. Amplitud reducida, por ejemplo, CAN-H solo llega a 3 voltios y CAN-L baja solo a 2 voltios. Resistencia de terminación incorrecta, falta una o ambas resistencias de 120 ohmios. Cable demasiado largo o muchos módulos desconectados, la señal es débil. Otro, reflejos, ringing fuerte o bordes redondeados / overshoot. Problemas de terminación. Resistencia total no es igual a 60 ohmios. Cableado dañado. Conectores oxidados o capacitancia parásita. Provoca errores de comunicación intermitentes. Ruido excesivo o señal sucia. Muchas oscilaciones pequeñas encima de la señal principal. Interferencias electromagnéticas, mala masa común entre módulos o cableado cerca de líneas de alta potencia. Señal asimétrica. CAN-H sube mucho, pero CAN-L baja poco, o viceversa. Módulo con transceptor defectuoso, módulo mentiroso, que está tirando de una línea. Suele requerir desconectar módulos uno a uno para localizarlo. Dominantes muy largos o bus pegado en dominante. Un módulo está enviando constantemente bits dominantes. Error de software o hardware. El bus se bloquea. No hay señal en absoluto, línea recta. Red en sleep mode, normal si todo apagado. Falta de alimentación o fusible de módulos. Red CAN low speed, comfort que usa otros voltajes. Cable abierto en alguna parte. Consejos prácticos al medir. Mide siempre en el conector OBD, pin 6 CAN-H, pin 14 CAN-L. Primero, compara las dos líneas individualmente respecto a masa. Usa la función matemática diferencial para ver la señal más clara. Mide resistencia con batería desconectada. Debe dar 60 ohmios entre CAN-H y CAN-L. Si ves anomalía, desconecta módulos por zonas hasta que la señal se normalice. Bien, ahora voy a hacer un ejemplo de cómo tratar de interpretar el mensaje que nos da el código DTC del escáner. Eso es un esfuerzo que hay que hacer de tratar de interpretar como palabras clave e indagar y buscar información sobre el código, que nos explique mejor. Todos los códigos de error que tiene son del tipo Lost Communication. Esto significa que varios módulos no pueden comunicarse correctamente entre sí a través de la red CAN. En la práctica todos estos fallos apuntan al mismo problema raíz. Hay una avería en la red CAN High Speed, que es la que usan el motor, el ABS, el airbag, el gateway y el módulo de la cámara frontal. ¿Qué significan los códigos en detalle? U1113, motor y procesamiento de imágenes. El módulo no recibe información correcta o ha perdido la comunicación con otros módulos del bus CAN. U0001, ABS-SP, indica un problema general en el bus de comunicación CAN de alta velocidad. Es uno de los códigos más claros de que algo está mal en la red CAN. U0121, Gateway. El módulo Gateway, la pasarela que une las diferentes redes del coche, ha perdido la comunicación con el módulo ABS. U1121, Airbag. El módulo Airbag ha perdido comunicación con el Gateway o con el ABS. Lo más probable que esté pasando. El problema principal suele estar en la red física CAN. Esto coincide perfectamente con lo que vio el mecánico en el osciloscopio,
que la señal no parte correctamente de 2,5 voltios o la oscilación no es la normal. Causas más habituales son cortocircuito entre la línea CAN-H y CAN-L, cortocircuito de alguna de las líneas a masa o a positivo, resistencia de terminación incorrecta, el bus no mide alrededor de 60 ohmios, cableado dañado por humedad, roedores o rozamiento, módulo ABS defectuoso, es una de las causas más comunes. El ABS arrastra todo el bus y provoca que muchos módulos pierdan comunicación. Problemas de alimentación o masa en el módulo ABS o en el gateway. ¿Cómo plantearlo? Orden recomendado. Mide con el osciloscopio en el conector OBD pin 6 y pin 14. Confirma si en reposo ambas líneas están en 2,5 voltios y si al haber tráfico suben y bajan correctamente. Mide la resistencia del bus con la batería desconectada. Entre pin 6 y pin 14 debe dar aproximadamente 60 ohmios. Si da 0 ohmios, hay cortocircuito entre las dos líneas. Si da infinito, hay una línea rota o falta de terminación. Otro. Prueba desconectando el conector del módulo ABS. Si al desconectarlo desaparecen la mayoría de los códigos y la señal del osciloscopio se normaliza, entonces el módulo ABS está defectuoso. Revisa los fusibles relacionados con el ABS y el gateway. Bien, pues esto ha sido un ejemplo de estrategia. Hay muchos ejemplos de estrategia. Supera los 100 casos expuestos o analizados entre los 5 volúmenes de coches no eléctricos y luego otros de coches eléctricos, que llegan a ser 15 o 20, más otros 50 ejemplos del uso del transductor VPX. 5 de ellos en eléctrico, el resto en no eléctricos. Bueno, esto ha sido un ejemplo del osciloscopio, luego pondré otro.